La escritora Guadalupe Villagrán Sherezada. Antes de cualquier cosa, quiero ofrecerles una disculpa a todos por lo que hice, pero necesito que sepan los motivos que me llevaron a actuar así. Esto es lo último que escribiré en mi vida. Tengo conmigo 2 frascos de pastillas que sé serán mi final, ya que me los tomaré para cuando termine de escribir esta carta. Si después de leerla me odian, lo entiendo, aunque creo que mi peor castigo, además de lo que me ocurrió, será irme al infierno, donde sin duda pagaré por lo que hice. Mi nombre es María Eloísa Álvarez de la Cruz. Tengo 48 años. En este momento soy una escritora bastante famosa. Todos me conocen con mi sobrenombre, que prefiero omitir, ya que no me gustaría aterrar a más gente. Desde niña he tenido siempre fascinación por escribir. Recuerdo que de todo lo que vivía creaba una historia. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que el género con el que más cómoda me sentía era el de la fantasía. Le daba vida a princesas, dragones y demás seres fantásticos. Cuando tenía 22 años, publicaba todo lo que escribía en internet, en un grupo donde todos subían sus propios cuentos. Buscaba ser descubierta por alguna editorial. Trabajaba como recepcionista en una pequeña empresa y con lo que ganaba no me alcanzaba para mantener a mi pequeño hijo. Él, de quien prefiero omitir el nombre, desde que nació tuvo un problema en los huesos que requería que tomara un medicamento de por vida, pero este era muy costoso. Yo estaba desesperada, no quería ver a mi hijo en silla de ruedas. Así que un día le comenté a una compañera de trabajo que haría lo que fuera por conseguir el suficiente dinero para pagar su medicamento. Después de 2 meses de subir mis cuentos a esa página, recibí un correo bastante extraño. La dirección de donde provenía solo tenía símbolos, ninguna letra o número. No se leía ni el dominio de donde lo enviaban. El fondo del correo era completamente negro y las letras de color rojo. El texto era muy breve. Decía: «Me gustan tus relatos. ¿Quieres ser una escritora famosa? Solo di que sí y yo me encargo de hacerlo realidad». «Ay, pero eso no se pregunta, claro que quiero», dije como si estuviera contestando a alguien frente a mí. Quise responder el correo, pero me fue imposible. En los 5 intentos que hice me apareció un mensaje que decía que esa dirección no existía. A punto del 6º intento sonó mi celular. Era un mensaje de texto de un número extraño. Solo se componía de 8 ceros. El mensaje decía que si me interesaba ser famosa, abriera en ese momento la puerta de mi departamento. Más que asustarme, estaba bastante intrigada. Me acerqué un poco dudosa a la puerta. Me asomé por la mirilla y pude ver de pie, frente a la puerta, a un hombre adulto. Tenía un portafolios en la mano izquierda. Se veía de aproximadamente unos 65 años, vestido de traje. No me dio miedo ni desconfianza, pero sí mucha curiosidad, así que le abrí la puerta. Con una sonrisa en los labios me saludó por mi nombre. Me estiró la mano mientras se presentaba. Agustín Ortega, a sus órdenes. Dijo que tenía un mensaje importante para mí. Extrañada le pregunté que cómo sabía mi nombre, a qué se refería con lo del mensaje y quién me lo enviaba. Como respuesta me pidió permiso de entrar para poder explicarse. Mi curiosidad iba en aumento, así que lo pasé a la sala. Me explicó que quien lo enviaba era su jefe, quien sabía de mi gusto por escribir. Su propuesta era, a mi parecer, bastante simple. Él me haría una escritora famosa a cambio de 2 favores. 1. Que escribiera a partir de hoy solo historias de suspenso o terror. Y 2. Que nunca dejara de escribir. No me quiso decir quién era su jefe, aunque sospeché de quién se trataba. Al ser escritora, mi imaginación vuela muy rápido. Pero si era lo que yo imaginaba, ¿por qué me pedía solo esos 2 favores? ¿Qué ganaba él con que yo siguiera escribiendo o que escribiera de ese género? ¿No se suponía que él pide tu alma a cambio de favores? Yo te lo explico, me contestó Agustín, haciéndome dudar si en lugar de pensar lo anterior lo había dicho en voz alta. Me explicó que a su jefe le agradaba que la gente leyera sobre temas que provocasen miedo. Eran almas muy fáciles de adquirir, así que él, su jefe, tomaría a cada persona que leyera por completo un cuento que yo escribiera. No importaba si eran historias largas o cortas. Por supuesto que si una persona le leía un cuento a otra,
tomaría el alma de las dos o los que estuviesen escuchando, siempre y cuando lo escucharan todo, de principio a fin. Le pregunté lo que pasaría si dejaba de escribir o si cambiaba de género. Me pidió que por mi propia seguridad no lo hiciera. Pensé, si aceptaba, sería yo quien le estaría dando esas almas. Me recorrió un escalofrío por el cuerpo, aunque he de confesar que al no ser yo quien tenía que sacrificar algo propio, me sentí un poquito tranquila. Solo era eso, seguir haciendo lo que me gustaba a cambio de fama. Únicamente tenía que cambiar dragones por fantasmas y princesas por brujas. Pues eso no sería ningún problema. Pensé de inmediato en mi pequeño hijo. Al ser famosa tendría dinero suficiente para comprar su medicamento. Acepté sin entrar ya en más detalles, tratando de no pensar en el sacrificio de los lectores. Se sonrió nuevamente, aunque su sonrisa ya no me pareció tan afable esta vez, y se fue después de puntualizar que ya era un trato. Ese día comencé a escribir mi primer cuento de suspenso. Para ser honesta, no recuerdo de qué se trataba. Me fue menos complicado de lo que pensé el cambiar el género. Poco a poco vi la diferencia en el grupo de Facebook. Los likes iban en aumento de forma exponencial. De tener 50 o 100 likes por historia, pasé a tener hasta 10, 15,000. 2 semanas después del trato me hablaron de 3 editoriales para ofrecerme hacer un libro. Acepté trabajar con una de ellas y escribí mi primer libro. Huelga decir lo bien que me fue con él. Se vendió increíblemente bien. En poco tiempo estuvo en los primeros lugares de ventas, en las librerías más famosas. Después de este libro vinieron otros más, uno más famoso que el anterior. Con la fama llegó el dinero y a mi hijo no le volvió a faltar su medicamento. Pasaron los años y mi fama crecía aún más. Cada vez más eran frecuentes las invitaciones para firmas de autógrafos. Justo ahí comenzó el problema, con estas firmas. Comencé a asociar las caras de la gente que llegaba por un autógrafo con las que veía en las noticias. Reconocía niños y jóvenes muertos, la mayoría en accidentes automovilísticos. Llegó un momento en el que opté por ya no ver las noticias, pero ya era muy tarde. No podía quitarme de la mente las caras de esa gente. Al firmar un autógrafo me daba tanta tristeza imaginar que esas personas que se acercaban con tanta ilusión a mí morirían al terminar de leer mi libro. Comencé a escribir historias cada vez más extensas y con contenido enredado para que abandonaran su lectura. Era inútil. No solo la terminaban, sino que mi éxito y fama no disminuían. Terminé sintiéndome exhausta. Era demasiado esfuerzo mental para mí. Hasta que no pude más y tomé la decisión de claudicar. Era mucha gente a la que le había hecho daño en todos estos años. Era justo si él venía por mí. Hace una semana exactamente que no escribo nada. Tampoco contesto el teléfono para evitar hablar con la editorial. Fuera de que el celular no dejaba de sonar, no ocurrió nada fuera de lo normal. Hasta ayer, que ocurrió lo que hizo que tomara la decisión de quitarme la vida. Al volver a casa después de un largo paseo, como hace tiempo no lo hacía, recibí la llamada de mi hijo, quien está de viaje con su familia en el extranjero. Conversamos sobre los lugares que estuvieron visitando, museos, parques, teatros. A lo lejos, alcancé a escuchar que mi pequeño nieto de 3 años insistía en hablar conmigo. Ay, ese niño es mi adoración y mi debilidad, por lo que le pedí a mi hijo que me dejara saludarlo. Mientras le decía cuánto lo extrañaba, me interrumpió con su voz llena de emoción. ¿Qué crees, abue? Hoy mi papi me leyó un libro tuyo. ¡Está súper! El teléfono se me cayó de la mano mientras me desvanecí sin fuerzas en la cama. La escritora.